No me gusta mi voz es uno de los comentarios que más he podido leer entre mis vídeos de YouTube, junto con el de David, qué guapo eres. Perdón, es el de David, me encanta tu voz. Y estoy enamorada de ti. Sí, me lo han escrito. Lo cierto es que hay muchas personas que no les gusta su voz cuando se escuchan. Y esto tiene una explicación. Varias. Al final del vídeo os diré qué es lo que podéis hacer para remediar eso. Pero vamos al tema. El que no te guste algo de ti tiene un nombre. Y es disforia. Disforia es molestia, estado de ánimo de tristeza, desazón. Y es lo opuesto a la euforia. La euforia es cuando estamos, pues eso, eufóricos, todo maravilloso, ¿no? Y nos gusta todo. Es un estado desatado, casi de felicidad. Entonces la disforia es un estado desatado de todo lo contrario. Y disforia hay de muchos tipos. Por ejemplo, el más conocido es el de la disforia de género, que es cuando tu cuerpo biológico no coincide con tu identidad de género. Antiguamente, cuando tenías una disforia, lo que hacían era mandarte al psiquiatra o al médico, y muchas veces las soluciones que daban pues no eran las más adecuadas. Hoy día sabemos que cuando nuestra identidad de género no coincide con nuestro cuerpo biológico, podemos ir a un especialista y que nos aconseje. Y si esa disforia es muy acentuada, pues tenemos diferentes soluciones para ello. Pero bueno, vamos a volver a la voz. La disforia vocal. Vamos a ver los motivos. El primero. Tu voz no te gusta porque es muy aguda, es muy grave, es nasal, es engolada. En muchos casos, la disforia es un trastorno de la percepción. ¿Esto significa que estés mal de la azotea? No, no tiene por qué. Simplemente es que no conoces tu voz, ni sabes el significado ni lo que implican esos términos. ¿Agudez? ¿Gravedad de la voz? ¿Voz nasal? ¿Voz engolada? No lo sabes y nunca te lo han explicado. Grábate, escúchate, aprende de tu voz, aprende cómo es. Porque si no aprendes nada de tu voz, ni aprendes a escucharla, vas a ser incapaz de tener una percepción adecuada de cómo es tu voz. Lógicamente, si vas a un restaurante japonés, nunca has ido a ninguno, no has probado la comida japonesa, y te ponen un plato y no te gusta, no puedes decir que no te gusta la comida japonesa. Has probado un plato y ese no te ha gustado. Incluso a lo mejor estaba mal preparado. Y dices, me voy del restaurante porque no me gusta la comida japonesa, y resulta que los otros platos estaban buenísimos. Si lo opuesto a la disforia es la euforia, tenemos casos de personas que se escuchan de forma maravillosa, que les encanta su voz y que su voz es tremendamente horrible. Son incómodos de escuchar. Tienen una belleza vocal oculta. Vamos, que tienen una voz fea y no lo saben. Punto. Pero a ellos les encanta su voz. Pues ya está, enhorabuena. Si son felices así, maravilloso. Lo más probable es que tengan un trastorno de la percepción, sin querer faltar a nadie. Porque también puede ser que seas una persona muy feliz. Entonces lo que tienes que hacer es aprender más sobre ti, sobre tu voz, escucharte más. Y quizás te des cuenta de que tienes una voz que es agradable, pero tu percepción es muy diferente, es muy distinta. O puede que realmente te des cuenta de que sí, de que no es tu mejor voz, que no te gusta porque realmente no es una voz cuidada, tratada, educada. Entonces puedes tomar cartas en el asunto y empezar a trabajar tu voz. Punto número 2. Escuchas opiniones de personas que no saben. O personas que tienen un trastorno de la percepción bastante acuciante. Y lógicamente no te van a dar una buena opinión. Esto en España lo llamamos cuñadismo. Y aquí es donde quiero hacer un inciso de lo que realmente es tener una opinión. Tener una opinión es algo propio, intrínseco de cada uno. Por ejemplo, yo no soy arquitecto y puedo tener una opinión sobre un tipo de arquitectura o sobre la arquitectura de un edificio. Pero si yo hablo con un arquitecto, ese arquitecto va a tener una crítica concreta, positiva, negativa, pero una crítica. ¿Por qué? Porque tiene un criterio, no tiene una opinión. La opinión la tengo yo porque no sé nada de arquitectura, pero un arquitecto ha estudiado arquitectura, tiene un criterio y puede darme una crítica. Entonces siempre va a ser mucho más constructivo o valorable una crítica que no una opinión. También se suele decir que las opiniones son como los culos. Cada uno tiene una, ¿no? Pero criterio no es lo mismo. Tener criterio es algo que sale del conocimiento y del raciocinio de cada persona. Entonces podríamos decir que las opiniones salen del culo y que el criterio sale del cerebro. Sí,
Punto número 3 por el cual no te gusta tu voz. Porque nunca te han enseñado. Por ejemplo, no te han enseñado técnica vocal. Por ejemplo, nunca has ido a una clase de canto y nunca te han dicho qué tipo de voz tienes. O no has ido a una clase de locución con un profesional de la locución y no te han dicho qué tipo de voz hablada tienes. Y claro, como en comentarios muchas veces me encuentro con eso de a mí no me gusta mi voz, ¿qué puedo hacer? Pues ya no tiene que ver con tu voz, tiene que ver con lo que tú percibes, porque lógicamente, si yo no escucho tu voz, no te puedo decir qué voz tienes. Y me he encontrado con personas que me envían audios, cosa que no quiero hacer porque no conozco a la persona, no la tengo delante y no puedo tener más detalles que puedan hacer que tenga un criterio mucho más concreto. Me envían audios y me dicen, yo tengo una voz grave y realmente tiene una voz aguda. O realmente tiene una voz muy engolada y se creen que eso es tener una voz buena, cuando no es así. Y ya os digo, yo contesto algunos mensajes siempre que tengo tiempo, no suelo tenerlo, pero lo que yo no hago precisamente es eso, escuchar voces y decir, oye, ¿qué tipo de voz tengo? No lo voy a hacer, hace tiempo que no lo hago. Bien, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer si tenemos disforia vocal? Es decir, que no nos gusta nuestra voz. Primero, que un especialista, un profesor de locución, un profesor o profesora de canto, os digan cómo es vuestra voz. Y luego podéis ver si realmente encaja vuestra percepción con lo que realmente os dice alguien desde fuera. Porque, como ya he explicado en muchos vídeos, nuestra voz no suena igual para los demás que para nosotros. Cuando estás muy entrenado, muy entrenado, sí que te pasa lo que nos ocurre a los profesionales de la voz, que hablamos y sabemos perfectamente cómo suena nuestra voz. Luego la escuchamos grabada en el micrófono y decimos, sí, es exactamente lo que he escuchado en mi cabeza, porque estamos muy entrenados. Nos hemos acostumbrado a escuchar mucho nuestra voz. Entonces, que un especialista os vea y os pueda decir realmente qué tipo de voz tenéis. Y luego, sabiendo si es vuestra percepción errónea o si realmente es vuestra voz que no es del todo la adecuada y es mejorable, lo que tenéis que hacer es trabajar vuestra voz y empezar a querer a vuestra voz, empezar a amar vuestra voz. Porque hay voces de muchos tipos, hay voces maravillosas, agudas, graves, incluso nasales, que son maravillosas, y no tiene por qué ser algo desagradable, no tiene por qué ser algo de lo que avergonzarnos. Lo que debería avergonzarnos es no querer mejorar. Y como en el mundo cabe todo tipo de voz, porque cada voz es única e intransferible, lo que debemos hacer es eso, querernos, querer nuestra voz, aceptar nuestra voz. A mí, por ejemplo, mi nariz nunca me ha gustado, hasta que un día me acepté y dije, vale, puede que haya gente que le guste, puede que no, pero a quien le tiene que gustar es a mí. Y entonces empecé a amar a mi nariz, empecé a tener amor por mi nariz. Me veía al espejo y decía, qué nariz más bonita, aunque no lo sea. Tengo euforia por mi nariz, no disforia. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.